Voy a comenzar a compartir pantalla. Mientras tanto, por favor, vayan anotando nombre, apellido y cédula. Bien, vamos a revisar un parcial, ¿ok? Un parcial de hace unos semestres atrás, ¿ok? Para, más que todo, repasar un poco lo que son los conceptos, los procedimientos, ¿ok? La teoría y, por supuesto, cómo aplicarla para resolver problemas relacionados a variables aleatorias y todo lo que tiene que ver con las funciones de distribución, leyes de probabilidad en el caso de variables mixtas, variables aleatorias mixtas, y por supuesto cómo resolver casos de probabilidades o de variables aleatorias condicionadas, un caso que vamos a ver en estos ejercicios. También vamos a tratar un poco sobre lo que es las variables discretas, los modelos probabilísticos discretos que pueden aparecer mezclados en este tipo de problemas. Eso se ve más adelante. Bien, Bien, comenzamos. Vamos a leer rápidamente lo que dice acá el enunciado. La función de distribución acumulativa de probabilidades de una variable aleatoria t viene dada por la expresión siguiente. Como pueden ver, es una función de distribución. No tenemos información a priori si corresponde a una variable aleatoria mixta, discreta o continua, pero bueno, en los datos que presentan a continuación es posible que podamos deducir qué tipo de variable aleatoria es. Fíjense que, por ejemplo, ella viene desde menos infinito hasta 0 por la izquierda, vale 0. ¿Okay? Luego, entre 0 y 1 por la izquierda, tiene una función cúbica, un polinomio cúbico, ¿okay? Con una constante. Luego, entre 1 y 2 por la izquierda, es una línea recta, ¿okay? Con una pendiente distinta de 0. Luego, entre 2 y 3 por la izquierda, es una constante. Y después, entre 3 y 4 por la izquierda, se comporta como una parábola. ¿Bien? Ya a partir de 4 en adelante, bueno, alcanza el valor tope, que es 1. ¿Okay? De esta variable se conoce la siguiente información. Primero nos dan el valor esperado, pues. El valor esperado de la variable es 19 sobre 12. Luego nos dicen que el percentil, ¿okay? El percentil 0,875 es igual a 2. Luego nos dicen que la función de distribución acumulativa es continua en t igual a 3. Y por último nos dicen que la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a 1, de que t sea exactamente igual a 1, es igual a 2 veces la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a 2 y por tanto es igual a 1 medio. ¿Ve? O sea, esta doble igualdad que tenemos aquí, lo que nos permite es saber, uno, que la probabilidad de que t sea exactamente igual a 2 vale 1 medio. Y 2, que la probabilidad de que t sea exactamente igual a 2 vale, si despejamos este 2 de aquí, vale exactamente 1/4. ¿Bien? La primera pregunta que nos hacen es obtenga los valores numéricos de las constantes a la e. Fíjense que tenemos A, B, C, C, D y E. Son 1, 2, 3, 4, 5 constantes. ¿Sí? Entonces, bueno, de eso es más que todo lo que se trata este problema. ¿Qué me pueden decir ustedes a priori? ¿Qué me pueden decir de la variable? A partir de los datos suministrados, ¿qué podemos afirmar sobre esta variable? ¿Es una variable mixta? ¿Es una variable discreta? ¿Es una variable continua? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sea esta variable? Tenemos información suficiente para poder afirmar algo sobre ella. Es mixta. Ajá, ¿y por qué considera que es mixta? ¿Cuál es la razón por la cual dicen que es mixta? Más allá de que lo hayan visto en los tabules. A ver, pero ¿cuál es el argumento para afirmar que es mixta? Está fácil. Bueno, hasta ahora nos dicen que T3 es continua, quiere decir que en D y en E y la ecuación de
T que está ahí, vale igual. Por lo tanto, eso diría que es continua y puede que haya otros que sean discretas, por lo que pudiéramos pensar que es mixta. Ajá, pero hay un dato que te dice claramente que la variable es discreta, que la variable es mixta. ¿Cuál es ese dato? Tienes la esperanza, tienes el percentil, tienes el que te dicen que la función es continua aquí, ¿ok? Pero eso no te termina de afirmar de que la variable sea mixta o no, porque si fuese una variable estrictamente continua, pues bueno, te están diciendo que es continua ahí en ese dato, pero ahí no te están diciendo, esto no es suficiente para poder afirmar que sea una variable, ¿cómo se llama esto? Eh, Mixta, ¿ok? por la, por la forma que tiene la función de distribución acumulativa, pareciera que fuese una variable mixta continua. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen expresiones, o sea, son funciones a trozos. Si la función de distribución tuviese por trozos valores estrictamente constantes, ¿verdad? Entonces sería una función a escalones, ¿ok? Una función de escalones, escalonada, estrictamente. Y por lo tanto sería una variable de tipo discreta, ¿ok? Pero todavía no sabemos, no podemos afirmar de que esta sea discreta. Pareciera que es continua, pero hay un dato que nos permite de decidir, ¿ok? Determinar que la variable es mixta. Y ese dato es este que está aquí. Este dato de que la variable, cuando la variable sea exactamente igual a 1, tiene un valor de probabilidad que es no nulo. Recuerden que por definición de las variables aleatorias continuas, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome exactamente un valor, es 0. ¿Por qué? Porque recordemos que por condición de continuidad, eh, la variable aleatoria continua, cualquier variable aleatoria, tiene infinitos datos. ¿Ok? Entonces, plantearla o evaluar la probabilidad de que la variable tome exactamente un dato es equivalente a agarrar ese único dato y dividirlo entre infinitos. ¿Ok? Entre infinitos datos. Un número muy grande, pues, por decirlo de este modo. Por supuesto, esa probabilidad da 0. Pero eso solamente ocurre en variables aleatorias continuas, estrictamente continuas. En variables aleatorias mixtas, depende. Depende de qué, de si estoy evaluando en el extremo de alguno de estos intervalos. Si en los extremos, en el extremo de alguno de estos intervalos ocurre un salto o una discontinuidad, eso quiere decir que la variable en ese valor específico, en ese extremo izquierdo o derecho, se está comportando como si fuese variable discreta. Es decir, el comportamiento discreto lo podemos detectar es en los extremos de los intervalos de cada trozo de esa función. ¿Okay? Si la variable tiene comportamiento discreto, entonces, por supuesto, cuando uno evalúa la variable en ese punto, va a tener un valor de probabilidad no nulo. En este caso vale medio. ¿Okay? Entonces, ya por definición, cuando esto no se cumple, en alguno de estos puntos, cuando esto no se cumple, por ejemplo, en t igual 1 o en t igual 2, significa que en esos dos valores, por lo menos, la variable se está comportando de manera discreta. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta y repasen un poco esa parte de teoría. Bien, vamos a continuar entonces con el análisis de... Vamos a bajar un poquito esto. Y bueno, empecemos a sacar más información de acá. Vamos a dejar la esperanza, el valor esperado, vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a empezar primero a analizar a partir del dato número 2 y el dato número 3. ¿Okay? Veamos.
¿Qué significa que el percentil 0,875 es igual a 2? ¿Cómo lo represento de manera probabilística? ¿Okay? Y con base a la información que nos dan de la función de distribución acumulativa. En este caso, el percentil, ¿cómo lo asociamos con la función de distribución acumulativa? ¿Cómo lo representaríamos? ¿Qué ecuación podemos escribir acá? Recordemos que la definición de un percentil, ¿verdad? Digamos que yo agarro y dibujo a mano alzada una función de distribución cualquiera. Normalmente ellas son crecientes, ¿verdad? Y llegan hasta 1. Y después son asíntotas en 1 hasta 1. ¿Bien? El percentil, ¿verdad? Es un dato, percentil alfa, tal que a la izquierda acumula un porcentaje de información, porcentaje de datos acumulados. ¿Okay? Y ese porcentaje es un número que es comprendido entre 0 y 1, pero que es igual al alfa. Es decir, toda esta área que está aquí acumulada, o toda esta región que está aquí acumulada, corresponde a el alfa. ¿Okay? Si estuviéramos, por ejemplo, analizando la ley de probabilidad o la función de masa o la función de densidad, dependiendo del tipo de variables que estemos trabajando, supongamos que si fuese función de densidad, lo mejor puede tener máximos y mínimos, ¿ok? Eso no importa. Entonces, cuando nosotros agarramos y evaluamos el percentil en la función de densidad, eso corresponde a qué cosa? Al área debajo de la curva. Eso sería el alfa, estrictamente. ¿Ok? En este caso, el percentil, si lo evaluamos en la función de distribución acumulativa, nos da directamente el valor del alfa. Es decir, si nosotros agarramos y metemos acá directamente función de distribución acumulativa, si lo evaluamos en el percentil alfa, ¿verdad? Nos va a dar como resultado ¿qué cosa? El valor de probabilidad acumulada hasta ese percentil. Y ese valor de probabilidad es exactamente el alfa. El alfa o subíndice del percentil. ¿Okay? Si nosotros lo evaluamos desde el punto de vista de la función de masa o de la función de densidad o de la ley de probabilidades, es decir, de la F minúscula, ¿okay? Entonces simplemente la integral desde, por ejemplo, desde el primer dato, ¿okay? Desde el menos infinito, pues vamos a plantearlo de forma lo más general posible. ¿Hasta dónde? Hasta el percentil, ¿verdad? Hasta el percentil de la función, ¿verdad? Y esa integral tiene que ser igual a ¿qué? Al alfa. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, con base a esta información, ¿qué ecuación podemos escribir a partir del dato número 2? ¿Quién Que viene la siendo función el es at al cuadrado. A? Que la función es at al cuadrado. O sea, AT al cuadrado, pero primero antes de tirar fecha, primero que nada, el percentil, es decir, percentil 0,875, es decir, P. ¿Cuál es el subíndice del percentil? 0,875. 0,875. Y ese percentil es igual a 2, ¿verdad? Sería F mayúscula de T paréntesis 2. De T paréntesis 2. Ajá, y ese F, muy bien. F mayúscula de T paréntesis 2. ¿Y a qué es igual esa F mayúscula? AD. A D.
Sería el 0,875. Es correcto. Ah, eso, 0,0, eso. Pero eso sería D, ¿no? ¿Por qué sería D? Porque normalmente bueno, sería que F mayúscula de T, de X, o perdón, de T, sería como tal, no sé si estoy correcto, ¿no? Pero sería la probabilidad de que T sea menor o igual a otro T, ¿no? Ok. Y eso no sería 2, o sea, en caso que estamos agarrando el 2, ¿no sería D? ¿Verdad? Sí. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces esta probabilidad, entonces es exactamente igual al, a la constante ID que tenemos ahí. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una primera solución, ya directa. ¿Cuál es la fracción equivalente de 0,875? O sea, creo que la tengo por aquí anotada, ese 7 octavos. ¿Eh? O sea, bueno, ya tenemos la primera constante. Esto es muy importante que lo repasen, que lo revisen. ¿Por qué? Porque en este parcial mucha gente se trancó con el tema del percentil. ¿Okay? Siempre la gente se confunde con el tema del percentil aplicado en variables aleatorias. ¿Okay? A veces inclusive hacen esto. Esta es lo voy a escribir en rojo como para que no se les olvide nunca. A veces hacen esta barbaridad, le ponen esto. Y eso lo pusieron varios. 0,875 igual a 2. Por supuesto, si lo hacen de esta manera, por supuesto ya todos los demás, las demás constantes les van a dar mal y por supuesto van a entrar en les va a dar todo malo el ejercicio. Inclusive pueden llegar a valores de probabilidades superiores a 1, cosa que no tiene el más mínimo sentido. ¿Okay? Entonces es importante tener muy claro el concepto del percentil y cómo aplicarlo a problemas de variables aleatorias. ¿Okay? Porque es algo muy frecuente que confundan el subíndice, que el subíndice lo que refleja es qué cosa, el valor de probabilidad acumulada hasta el valor de percentil. Y el percentil como tal viene siendo un valor que toma la variable aleatoria. El percentil es un valor de t, es un valor de la variable t. Y el índice, el subíndice del percentil, es la probabilidad que tiene acumulada hasta justamente ese valor. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengan bien claro. Anótenlo por allí, ténganlo ahí en sus apuntes. Pues eso ya está claro. Tomen nota entonces Lo de... mismo, Perdón, dígame. lo mismo es cuando me dan el dato del tercer cuartil es igual a 2, por ejemplo, en un dato de un ejercicio, más o menos esto se aplica. El tercer cuartil que viene siendo, porque, ajá, los cuartiles que son percentiles, ¿sí o no? 0,75. El tercer cuartil es el percentil 0,75. Por supuesto que aplica. Si a ti te dan el tercer cuartil, entonces eso es equivalente a que usted agarre y ponga en la función, ¿verdad? Y usted coloque qué cosa, el percentil y el resultado de la función de distribución acumulativa, ¿cuánto sería? 0,75. ¿Está claro? Aplica con los cuartiles, aplica con los deciles, aplica incluso con la mediana. La mediana que viene siendo, la mediana es el dato, un dato de la variable aleatoria, un valor que toma la variable aleatoria, tal que a su izquierda acumula el 50% de los datos. ¿Ok? Entonces eso es un percentil también, es decir, la mediana, que creo que si mal no recuerdo, se coloca con un sombrerito encima, ¿verdad? ¿Equivale a qué? Equivale al cuartil, al segundo cuartil, y equivale a el percentil 0,50. En algún ejercicio, si a ustedes les dan un dato como dato la mediana de la variable aleatoria, pues entonces ustedes simplemente tienen que colocar f, ¿verdad? Evaluado en la mediana es igual a ¿cuánto? A 0,5 o a un medio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Puedo Sí, borrar? profe.
Voy a borrar Sí, profe. entonces. Voy a borrar entonces. Chévere. Vamos a volver a poner el lapicito azul. Entonces ya tenemos esta información. De aquí sacamos que D es igual a 7/8. Luego vemos. Nos dicen que la función de distribución acumulativa es continua en t igual 3. En t igual 3, es decir, acá. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, revisan en las láminas de teoría, cuando empezamos a ver el tema de función de distribución acumulativa, variable mixta, variable continua, etc. Hay una probabilidad importante que se cumple en las funciones de distribución acumulativa. Es decir, cuando una variable es continua en un punto dado, significa que la rama, es decir, que cuando uno evalúa la función a la izquierda de ese valor, ¿verdad? Tiene que dar exactamente igual que cuando se evalúa esa función exactamente en ese punto. Es decir, con esta ecuación yo estoy vinculando ¿qué cosa? Dos ramas. La rama que está justamente a la izquierda del valor de referencia, es decir, P, y la estoy vinculando también ahora ¿con quién? Con la rama que está justamente sobre el valor. Es decir, E por T al cuadrado menos 6T más 16. Pero atención, es para T cuando T vale 3. ¿Correcto? ¿Esto qué significa? Que hay que agarrar y sustituir en la T, hay que sustituir por el valor 3. Entonces esto es D igual, el parámetro E, esto sería 3 al cuadrado es 9, 6 por 3, 18, más 16. ¿Verdad? ¿Esto cuánto da? Ay, por supuesto. ¿Esto da cuánto, perdón? 7, profe. 7. Muy bien. Fíjense que, por otro lado, sabemos que D vale 7/8. Entonces se cancelan las 7. ¿Okay? El 7 de este lado y el 7 del otro, y nos queda que la E es igual a 1/8. Esta es la información que deducimos de acá. ¿Quedó claro esta parte, no? Así es como tenemos que tratar los datos cuando nos dicen que la variable es continua en un punto dado. Entonces, como es continua en ese punto, tenemos que agarrar la rama que está justamente a la izquierda de ese dato, y la rama que está justo contemplando ese dato, e igualarlas. Y despejar de allí las incógnitas que tengamos por ahí presentes. ¿Okay? Bien, pasamos entonces a analizar la cuarta información que tenemos por acá. Bien, fíjense que cuando nos dicen que la variable, cuando toma un valor dado, ¿ok? Y ese valor es no nulo, el valor de probabilidad, mejor dicho, es no nulo, significa que en ese punto hay un salto en la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Es decir, si nosotros agarramos y evaluamos f, por ejemplo, en t igual a 1, f, 1 por la izquierda, ¿ok? Al no ser igual que f evaluado exactamente en 1, significa que aquí en t igual a 1 hay un salto, hay una discontinuidad en la función de distribución acumulativa. ¿Ok?
¿Ok? Entonces esto significa que cuando nosotros agarramos y evaluamos la diferencia, ¿ok? Esa diferencia nos tiene que dar el valor de la función de masa o de la ley de probabilidad en este caso en ese punto. Y en ese punto es la probabilidad de que T sea exactamente igual a 1/2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la rama de la función de distribución acumulativa que está justamente en T igual 1. Viene siendo esta. Sustituimos T por 1, sería B más C, menos la rama que está a la izquierda de 1, que vendría siendo AT al cubo, que cuando sustituimos en T por 1, nos da simplemente A. ¿Ok? Igualamos entonces, ¿a cuánto? A 1/2. Y entonces tomamos nota de esta ecuación. Vamos a anotarla por aquí arriba. Y se hace entonces después lo mismo para 2, pero en vez de 1/2 sería 1/4. Exactamente. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, vamos a borrar. Todo esto ya vale. Dale, copie rapidito, tomen una foto, Aranguren. Bueno, voy a borrar. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Sabemos entonces que la probabilidad de que la variable valga exactamente igual a 2 es 1/4, ¿no? Y eso es igual a que nosotros agarremos la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Y tomemos, por ejemplo, el 2, de aquí, sería entonces D, ¿no? Sería, valdría D, pero D vale ¿cuánto? 7/8, ¿no? Vamos a ponerlo aquí primero y después sustituimos, como para que vean de dónde salen los números, para no ir tan rápido. Sería D, bueno, vamos a ponerlo más detalladito. De repente hay gente que a lo mejor no termina de agarrar la idea. Vamos a colocar esto es igual a F de la variable, evaluada exactamente en 2, menos F de la misma variable, pero evaluada en 2 a la izquierda. Esa es la propiedad. ¿Okay? Sustituimos. F evaluada en 2 a la izquierda vendría siendo D, menos F evaluada en 2, perdón, F evaluada en 2, perdón, viene siendo D. Y F evaluada en 2 a la izquierda vendría siendo B por T más C. Sustituyendo T por 2 sería 2B más C. Menos 2B. Y mosca porque aquí hay un signo negativo. Aunque aquí es más, recuerden que como está precedido por este menos, y lo ponemos entre paréntesis. Okay. Sustituimos nuevamente. Sabemos entonces que D vale 7/8 menos 2B y menos C. ¿Okay?
Listo. Pues con esto ya nosotros podemos agarrar y generar. Tenemos aquí una nueva ecuación. La voy a anotar de este lado. ¿Cuánto vale? Fíjense que aquí lo que podemos hacer es esto, para que no nos queden esos números negativos. Podemos pasar esto. 2b más c igual a 7 octavos menos un cuarto. ¿Cuánto da 7 octavos menos un cuarto, por favor? 5 octavos. 5 octavos, ¿no? Vamos a anotarlo por aquí arriba. Y esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Bien? Sí. Ahora lo que nos queda es este dato. ¿Ok? Este dato, a ver, ¿cómo resolvemos este dato a continuación? ¿Qué hay que hacer aquí? Según entiendo, la esperanza es la X por su función de masa. Entonces habría que buscar la función de masa de los restantes, porque ya tenemos dos funciones de masa, la de 1 y la de 2. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, primero, función de masa se llama a la función cuando la variable es discreta. Cuando la variable es continua se llama función de densidad y cuando la variable es mixta, que en este caso se llama ley de probabilidad. Esa función de masa, me imagino que te estás refiriendo a la f minúscula, ¿cierto? Claro, claro, a eso me refiero. Bueno, entonces hay que agarrar y entonces trabajar, hay que deducir la f minúscula, porque en este momento estamos trabajando es con la función de distribución acumulativa, que es la f mayúscula. ¿Ok? Eso tenemos que hacer el trabajo de ir de la función de distribución Profe, a la función de la ley de probabilidad. Adelante, dígame. creo que ya con esas dos ecuaciones puedo saber todos los datos, creo. Ajá, ¿cómo sería eso? Simplemente restándolo. La ecuación 2 con la 1. Y de ahí saco b menos a, que me da un octavo, y lo reemplazo en la primera ecuación. Y daría un medio menos un octavo y hallo c. Y cuando tengo c, lo reemplazo en la segunda ecuación, hallo b y luego la a. ¿Cuánto le dio a? Sería un medio menos un octavo. Sería por 4 3 octavos. No, ese no es el resultado. Yo creo que revisa bien tus cosas porque no tiene sentido lo que me estás planteando. Ok, si quieres después, si quieres hazlo por tu lado. Lo que puedes hacer es que me mandas tu avance, si quieres me lo mandas por WhatsApp y lo revisamos, ¿de acuerdo? Pero no sé. ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Con Julio. Ah, ok. Ah, mira, Julio, de verdad que te debo una disculpa porque yo el viernes yo estaba bastante malhumorado. Tuve un día bastante difícil y bueno, te traté como que, bueno, de manera injustificada. O sea, y de verdad que te debo una disculpa por eso. ¿Ok? Pero bueno, No, tranquilo, profe. si quieres después hablamos con más calma. Entonces, bueno. Sí, sí, yo lo vi así todo también con Sí, es que dolor de cabeza, no sé, ese día se me subió la tensión, entonces, bueno. Pero bueno, yo creo que es el exceso de azúcar. Estoy comiendo demasiados dulces últimamente. Eso, por supuesto, me pone de mal humor. Bueno, Ok. mándame esa información. Si quieres, me la mandas después aparte. Pero no, yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Ok? Mira, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer aquí ahorita? Tienes que agarrar y entonces lo que se tiene que hacer es trabajar entonces con esta información. Para pasar de la función de distribución acumulativa a la función de ley de probabilidad, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Integramos o derivamos?
Creo que derivamos, sí, son variables continuas y restamos si son variables discretas. Y cuando son mixtas se hacen las dos cosas, ¿cierto? Se fije, ¿dónde tenemos, por ejemplo, en el caso de la variable mixta, dónde tenemos que hacer las restas? ¿Dónde hay que restar? Hasta ahora la única que dicen que es continua es 3. Pero no sé si hay una información extra que diga que las otras son, o hay otras además del 3 que sean continuas. Bueno, fíjense, recuerden que cuando estamos tratando con función de distribución de variable aleatoria mixta, se tiene que hacer la resta ¿en dónde? Se tiene que hacer la resta es donde la variable se comporta de manera discreta, es decir, en 1, en 2 por lo menos. Fíjense que ahí en este caso, ya sabemos que por lo menos que la función, ¿cómo se llama? Es discreta allí y ya conocemos su valor de probabilidad. ¿Qué nos faltaría a nosotros por comprobar? Nos falta comprobar si la función es también discreta o continua en 3. ¿Ok? Fíjense que en 3, no, perdón, en 3 no, en 4. Porque ya en 3 ya nos dijeron que es continua, ¿verdad? Pero ¿sabemos si la función es continua en 4? No lo sabemos, pero por lo menos sí sabemos el valor de e, que vale 1/8, ¿cierto? Entonces lo que habría que hacer es comprobar si la función es continua en t igual a 4. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, que en 3 es continua. Sabemos que es discreta en 2 y en 1. ¿Ok? Entonces habría que hacer esa evaluación primero. Bien. Si Si es nosotros, continuo. ¿cómo evaluamos si la función es continua en 3? Agarramos la función de distribución, recordemos lo mismo. Si evaluamos la función y la evaluamos en 4 por la izquierda, tiene que dar igual a como si la evaluásemos exactamente en 4. ¿Cuánto vale la función exactamente en t igual 4? Vale 1, ¿no? 1. Porque está aquí. Eso significa que la función, ¿verdad? Cuando nosotros la evaluamos en 4 por la izquierda, tiene que dar 1. Es decir, agarrar este polinomio que está acá. Esto sería, si e vale 1/8, evaluado en 4 al cuadrado, menos 6 por 4, más 16. Calculen eso, díganme cuánto vale eso. 1. Es continuo. Es continuo, ¿verdad? Entonces ya tenemos información de que es continuo en ese valor. Estoy tomando nota de las ecuaciones porque ya se va a cerrar el Zoom, ¿ok? Tenemos que pasar ya a la siguiente sesión. 2b más c igual a 5/8 y las constantes valen 7/8, ¿ve? Y e 1/8. Ok. Bueno, vamos a salirnos de aquí y vamos a pasar a la siguiente sesión inmediatamente. ¿Ok? Nos vemos entonces en breve segundos. No se vayan.